Bien, muy buenos días. Vamos a continuar la clase con el desarrollo y una breve explicación, sobre todo con fines educativos, de cuál era la forma en que se materializaban todas las torturas que realizaba el Tribunal de la Santa Inquisición o del Santo Oficio. Recordando que estas se caracterizaban principalmente por su sadismo y por la forma en que con tanta crueldad se podía llegar a tener a las personas sometidas a procedimientos extremadamente inhumanos como el que tenemos en pantalla. Este era el de la rueda, donde se iba girando a la persona en esta rueda de tamaño humano, a escala real, prácticamente realizada, y a medida que giraba, se le iba pasando constantemente por una plancha con brasas calientes, como podemos ver en pantalla, con llamas en realidad, y se la iba quemando muy lentamente, pero solo en la parte frontal del cuerpo. La parte trasera quedaba resguardada en la rueda, pero no por ello sufría menos daño, ya que estamos viendo que se le tenía en esa constante forma de girarlo y se dañaba tremendamente a la persona. Por otra parte, tenemos otro tipo de artefactos elaborados especialmente para torturar a los herejes. Tenemos en primer lugar a la doncella de hierro, la imagen que podemos ver al lado izquierdo, donde encontramos una especie de cápsula con muchas púas dentro. La persona era encerrada, esta cápsula tenía unas dimensiones como para que quede muy juntito al cuerpo y la puerta también tenía más púas, con lo cual se le limitaba de la respiración y al ingresar la persona era penetrada por estas púas y se iba desangrando muy lentamente. Además, tenemos en la parte derecha de la pantalla el casco de la Santísima Trinidad. Este casco era esencialmente un artefacto, digamos así, de tortura, donde la cabeza era la principal involucrada. El casco contaba con una serie de clavos también por dentro que dificultaban la respiración, pero además lastimaban en gran medida el rostro de aquella persona que llegase a tenerlo en la cabeza. Era un artefacto pensado especialmente para quitar la respiración, dañar, pero no matar. Por otra parte, tenemos al toro de Phalaris, que era un gran toro metálico. Como podemos ver, este tenía debajo de él una especie de hoguera donde el fuego iba calentando el metal. Y lo más impresionante de todo esto es que había una persona dentro, que en pocas palabras era cocinada lentamente, no podía salir, era recluida dentro de este toro y de esta forma eran torturados, sobre todo para que murieran, en primer lugar, por el gran calor al que eran sometidos, pero en segundo lugar por las quemaduras o por asfixia. Muchos incluso llegaban a morir por los golpes que ellos mismos se propinaban contra el toro con tal de morir y dejar de sufrir tanto. Por otra parte, tenemos esta especie de té de madera construida especialmente para poner a la persona de cabeza y echarle agua o echarle otras sustancias que le permitan respirar, pero con mucha dificultad. Es decir, se trataba de ahogarlos, pero además la posición ya de por sí generaba un malestar que se incrementaba con el paso de las horas. Por otra parte, se ponía a otras personas, como podemos ver en la pantalla, a la esquina superior derecha, colgada con un peso a los pies, cosa de lastimar las extremidades. Y también tenemos en la esquina inferior derecha, vemos una imagen en la que se está ahogando a la persona y se le está echando agua en la boca, pero sin que pueda tragarla, sino más bien que pueda atorarse o asfixiarse. Todo esto en presencia del tribunal inquisidor, quien presuntamente estaría esperando alguna respuesta, cosa que en la mayoría de las veces no llegaba, porque el grado de dolor era tanto que muchos quedaban inconscientes
o la gran mayoría, aunque aceptase su culpabilidad, seguía siendo torturado. Tenemos, entre otras de las formas más crueles de tortura, el tenedor del hereje. Lo vemos en la parte izquierda de la pantalla. Era un mecanismo que parece muy simple, pero que también era demasiado sádico en su objetivo. Como vemos, este era implantado entre el cuello y el mentón de la persona, y esta parte puntiaguda que ves en pantalla de doble punta ingresaba a la garganta. Es decir, la persona no podía hablar, no podía respirar, y si moría era lentamente desangrada y asfixiada con su propia sangre. Esto generalmente se cree era una forma de tortura para los predicadores y para aquellos que propugnaban ideas contrarias a las de la iglesia en aquel tiempo. También tenían la silla de interrogaciones, que como se puede ver en pantalla, servía para sentar a la persona y torturarla lentamente, mientras los cientos de clavos y filosas, agujas o filosas tipo espinas, iban incrustándose en sus brazos, en sus piernas, en su espalda, en absolutamente todas las partes de su cuerpo. Mientras más la persona se movía, pues más fácilmente llegaba a tener serias heridas, considerando que además eran estructuras de metal, y muchas veces estas provocaban terribles infecciones que acababan por matar a la persona a corto o mediano plazo. Otra de las formas de tortura muy comunes es la garrocha, precisamente la que ya veíamos hace un momento, donde se utilizaba el peso de la persona para generar mayor dolor. Por ejemplo, donde se lo suspendía con un peso en los pies y muchas veces se le iba aumentando peso hasta arrancar las extremidades, y situación similar ocurría con la persona que vemos de cabeza. Otro artefacto lamentablemente ideado para lastimar y sobre todo para creer que podía ayudar a torturar y ayudar a lograr una confesión es el de la pera. Como vemos, es una estructura metálica bastante extraña, pero aún más extraña y más terrible cuando conozcamos para qué servía. Esta era introducida por la parte trasera o por el ano de la persona para desgarrar esta parte y generarle una hemorragia de tal magnitud que la persona quedaba gravemente herida, inconsciente y además moría desangrada. Este mecanismo era especialmente utilizado para aquellos acusados de prostitución, promiscuidad o para aquellas personas que se cree incurrían en actos morales. También se tenía la cuna de Judas. Como vemos, es una especie de caballete donde se sentaba la persona. Se la podía sentar, como vemos en la parte izquierda de la pantalla, con la punta precisamente en la parte posterior de los muslos. Se lo ataba y se aseguraba de no matarlo, sino de que esta punta vaya penetrando muy lentamente en la persona hasta dejarle inconsciente y que poco a poco fuera muriendo. En otros casos, aún con mucho más sadismo, se lo sentaba sobre este tipo caballete que tenía una lámina recubierta de puntas, y además se colgaba peso a sus pies para que, producto de la gravedad, pues el impacto y las heridas que se llegaban a causar eran mayores. Esta era una forma y una de las formas más utilizadas, sobre todo con varones. El agua, lamentablemente elemento de vida, también se utilizó para que sea un elemento de muerte. Como vemos en esta imagen, un monje está ahogando a una de las personas torturadas, quien está asegurada por el cuello y por las piernas. También existía otro mecanismo que es el aplastapiernas o divisor de rodillas. Este se ponía entre las piernas del acusado y a medida que este iba confesando o no, se lo torturaba abriendo una de otra separación
lo cual forzaba a la persona a abrir las piernas, incluso hasta llegar a quebrárselas. Vemos también que el potro era otra forma de tortura bastante cruel, bastante sádica, por la forma en que utilizaba esta serie de rodamientos o de pequeños rodillos con, una vez más, tipo espinas o puntas, para atar a la persona y estirarla hasta que sea desmembrada. Esta era una tortura lenta, donde la agonía se prolongaba muchísimo, pero sobre todo donde se generaba un intenso dolor a la persona en cuestión. Por otra parte, tenemos en la parte izquierda de la pantalla el garrote vil, donde vemos que a la altura del cuello hay una especie de cinto de acero que por la parte trasera era manejado como una especie de palanca para ir lentamente asfixiando y ahorcando a la persona. Resulta muy impactante ver este mecanismo, pero sobre todo es más impactante aún ver que en la parte superior tiene una cruz, recordando el sentido católico o, bueno, cristiano de estas torturas inimaginables. La sierra era otra forma de tortura utilizada especialmente con brujas o con aquellos que se osaban a cuestionar el poder y, bueno, la forma de vida que tenían en ese tiempo las autoridades de la iglesia. Vemos que lo que se hacía era poner a la persona de cabeza y lentamente dividirla en dos con una sierra bastante larga. Como apuntes finales y sobre todo como pauta inicial a la reflexión, se calculan aproximadamente, y bueno, se tiene registro aproximado, reitero, de 300.000 víctimas de lo que fue la Santa Inquisición o el Santo Oficio, denominado en pocas palabras una orden religiosa criminal. Es uno de los pasajes o capítulos más oscuros y vergonzosos de la historia atribuibles a la Iglesia, sobre todo considerando el fin que tenían con él, que era una estrategia para enriquecerse ilícitamente y en sí para no perder su poder, pero sobre todo para afianzarse y tener, según ellos, la ventaja de acabar con sus enemigos o detractores. Por otra parte, trajo demasiado retraso científico y técnico debido a la prohibición y al miedo que tenía la población de generar nuevos pensamientos o tener tal vez esa opción de investigar, de averiguar más o simplemente incluso de leer. Este oscuro pasaje de la historia manchó irremediablemente a la Iglesia porque violaba todos los postulados que se supone una religión tiene y que están basados sobre todo en la paz, el amor al prójimo y la apertura a ideas y sobre todo la libre y sana convivencia entre aquellos que piensan distinto. Para finalizar, creo que es importante destacar esta frase, sobre todo como una especie de remedio a todas las atrocidades que han sido capaces de cometerse en este tiempo. A ver, la frase pertenece a Mahatma Gandhi y dice lo siguiente: deja que las ideas y pensamientos sobre Dios vengan de todas partes. Hay un solo Dios con miles de nombres. Rézale de acuerdo a tu creencia y respeta a todas las demás. Y termino con una frase personal donde creo que es importante reiterar que la mejor religión es ser buena persona. La iglesia no tenía por qué acudir a esta serie de barbaries que lamentablemente han quedado documentadas y que han llegado a ser un muy mal precedente para ellos y sobre todo que desacreditan la lucha o tal vez los objetivos buenos que tenían en su esencia, pero que lamentablemente con esta serie de hechos no se llegaron a materializar así, sino que todo lo contrario demostraron que no hay máquina más perversa que la mente de un ser humano y que puede llegar a destruir
en muy poco tiempo avances que se habían logrado en cientos de años. Entonces, procuremos tomar toda esta explicación, por favor, con fines educativos, pero sobre todo para analizar y para ver este fenómeno como algo que tiene que entenderse para no repetirse. Muchas gracias por su atención. Damos inicio a nuestro debate.